con más de noticias entre políticos. Recordarles que ustedes pueden seguirnos a través de nuestra cuenta en Twitter, @elpoliticocdn37, hacer sus comentarios, preguntas. Estaremos leyéndolas totalmente en vivo. La pregunta con la que vamos a iniciar el debate es si ustedes, que están en sus casas o en donde quiera que nos estén viendo, consideran que el presidente Medina llenó las expectativas con relación a lo que se esperaba de su discurso. ¿Ustedes consideran esto? Y a mí me gustaría, antes de que ustedes comiencen, tomar una cita del presidente Medina, porque sí, sabemos que fue un discurso de muchas cifras, pero antes de comenzar con todos estos números, él dijo una frase importante, y fue definitivamente: hemos consolidado una nueva forma de gobernar, el gobierno de todos para todos. Este cambio no tiene vuelta atrás. Bueno, yo creo que el presidente Danilo Medina, sin lugar a dudas, que introdujo la parte política en el discurso. Es un ente político el presidente Medina. Inclusive, yo creo que al final del discurso dejó inclusive entrever lo que es la parte de los vientos reeleccionistas, por decirlo de algún modo. Yo creo que esa parte él hizo uso de algo que la mayoría de las encuestas señalan, y es su cambio en el estilo de gobernar. Pero yo creo que lo que tiene que ver con el discurso, el análisis de la pieza en sentido concreto, tiene que ir sobre la realidad que está viviendo el pueblo dominicano. A mí me parece que el presidente Danilo Medina, por ejemplo, cuando habla del crecimiento económico, que Bertico tocaba ese tema hace un instante, habla de un crecimiento económico de más de un 7% del crecimiento del PIB. Sin embargo, cuando pasa a detallar las razones de ese crecimiento económico, vemos que el sector minería tiene más de un 20% de crecimiento, lo cual pesa significativamente en el crecimiento del PIB, pero que resulta que cuando analizamos el sector minería tenemos que pensar en las exportaciones de petróleo, y no necesariamente el crecimiento del sector minería se traduce en empleo o se traduce en beneficios tangibles para la mayoría de la ciudadanía. Cuando habla, por ejemplo, de la inflación, dice la inflación más baja desde el año 1984, pero eso no es lo que percibe la familia dominicana cuando va al supermercado, cuando va al colmado a comprar los artículos de la canasta familiar. Pero además, recordemos, señores, que en este gobierno se han incrementado los precios de los artículos de la canasta familiar, entre otras razones, por el incremento de los impuestos, con dos reformas que se han aplicado en este periodo gubernamental. Entonces, cuando habla, por ejemplo, de la seguridad ciudadana, dice que las estadísticas están empezando a bajar, se percibe todo lo contrario. Entonces, el presidente ofreció unos números de estadísticas que no se reflejan con el sentir de la mayoría. Por último, el tema de los empleos. El presidente habla de casi 300.000 nuevas plazas de trabajo creadas. ¿En cuáles sectores? ¿Dónde se evidencia la creación de tantas plazas de trabajo en tan poco tiempo? Pero también nosotros tenemos que entender que el presidente Danilo Medina tiene que promover lo que es su gestión de gobierno, y tiene que hacer uso de las herramientas y de los conceptos que entiende más convenientes para presentar los logros de su gestión. Yo creo que en cuanto a llenar las expectativas del discurso del licenciado Danilo Medina, no siento que llenó la expectativa de lo que quería la población dominicana. Sobre todo con el tema que se tocaba anteriormente, que Víctor tocaba, del tema haitiano. Si bien es cierto, planteó que no se va a extender el plan de regularización y que termina en el mes de junio, no es menos cierto de que hubo hechos recientemente donde la sociedad dominicana, donde el pueblo dominicano se vio que su dignidad, su identidad nacional fue atacada una vez más en la sede del consulado dominicano en el vecino país de Haití. Hoy precisamente, que celebramos el 131 aniversario de la independencia dominicana de Haití, independizamos de Haití, era justo que el presidente usara el escenario para referirse a ese hecho. Yo en ese aspecto no me siento satisfecho por el discurso del presidente de la República. En materia que yo decía anteriormente, tanto salud, educación, seguridad, creo que él presentó algunos aspectos que para él entiende que es una mejoría. Sin embargo, la población no lo ve. En materia de seguridad, en mi provincia de San Cristóbal, en el mes de enero, hubo 9 casos de muerte violencia. Si tú lo llevas a un año, te da casi 108 muertes por mes, muy por encima de los números que se plantean que ha reducido ese tema. El tema del 911, a veces siento que quieren como jugar a la máscara o al espejismo. El 911 no hace más nada que un sistema de soporte de emergencia en caso de que haya un hecho que ocurra. No es preventivo. Ni siquiera es preventivo, exactamente. Entonces, no ayuda a disminuir lo que es el tema de violencia. En materia de turismo, en materia económica, que tal vez lo vamos a ver un poco más adelante,
hay un crecimiento en algunos sectores. ¿Pero a qué se debe esto? A que hay un clima internacional favorable, a que la economía de Europa ha estado repuntando, a que Estados Unidos tiene una recuperación también de su economía. Y eso redunda en los sectores que tienen que ver directamente con la economía internacional. En un país como el nuestro, dependiente de lo que es el tema de la economía internacional para poder nosotros tener un desarrollo mucho mejor y poder tener una economía estable como hay en los últimos años. Mira, hay que destacar, como decíamos en nuestro comentario al inicio, el presidente Danilo Medina dice que la economía creció un 7%, pero si tomamos en consideración que el año base tomado para esta medición fue el año 2007. Antes del 91. Antes era el 1992. Para poder medir la variable económica en ese sentido. Es decir, el presidente Medina no puede decir que la economía creció un 7% cuando tú buscas los indicadores de todo el andamiaje de la producción nacional, todos están por debajo de ese nivel, exceptuando el sector minero, como decía Víctor, el cual no genera ni es un gran nivel de empleo, inclusive, ni un gran nivel de divisas para la República Dominicana. Pero hay algo que yo quiero destacar en el discurso del señor presidente. El señor presidente, en cuanto a la inversión de la educación, es obvio que esa gran revolución que él anuncia y esa gran inversión que está haciendo en la construcción de obras de infraestructuras y la inversión que él mismo anunció ahí que ha hecho para mejorar la calidad del profesorado en todos los planteles públicos de la República Dominicana, no se traduce, no se ha traducido todavía en una mejoría sustancial en el sistema, ya que todos los indicadores indican que la República Dominicana está en un nivel muy por debajo de todos los países de América Latina en cuanto a la calidad en la matemática, en todas las ciencias. Pero también tenemos, y quiero destacar aquí, que el presidente Danilo Medina habló de los jóvenes y dijo que se está invirtiendo en las becas, que se está invirtiendo en lo que son los estudiantes cuando salen del bachillerato, dándole becas que alrededor de 25.000 estudiantes han sido beneficiados. Pero señor presidente, ¿y dónde están los 800.000 jóvenes que ni trabajan ni estudian? Que de acuerdo a las encuestas dicen que el 26% de los jóvenes de la República Dominicana no trabajan ni estudian. Se han creado una cantidad indeterminada de empleos de acuerdo a los informes que le suministraron sus ministros. Señor presidente, por esos jóvenes también debieron de estar en esos empleos que están ahí. Y ni hablar de la calidad del empleo que se está produciendo en la República Dominicana. Porque en la República Dominicana el promedio que tienen el sueldo está muy por debajo de la canasta familiar, de acuerdo al quintil 5 que tiene el Banco Central, que anda por el orden de los 12.000 y algo de pesos, y el salario promedio anda por el orden de los 6 o 7.000 pesos. Es decir, que la calidad de vida del pueblo dominicano... Lo estás ayudando. La canasta anda en 26.000. No. El mejor quintil. Okay. Es un quintil, el quintil de clase media, que es la clase que más o menos mueve y sostiene la economía, anda por el orden de los 25.000 y el promedio de ese salario, de ese quintil, anda por el orden de los 12 y 13.000 pesos. Es decir, la calidad del empleo que se ha creado en la República Dominicana no va a ser mejor. Y ni hablar del tema eléctrico, que lo vamos a dejar para una segunda fase para darle la oportunidad también. Bien, nosotros consideramos que no solamente que llenó las expectativas, sino que también superó las evaluaciones que se dieron en el Congreso a la salida del discurso del presidente de la República en todos los sectores, pues así lo planteó. Y respondiendo de cómo se ha traducido ese crecimiento económico, pues nada más solamente hay que ir a los sectores de la pequeña y mediana empresa, donde el presidente de la República explicó cómo a través de la banca solidaria se ha ayudado a una gran cantidad de pequeñas y medianas empresas que han podido generar empleos directos. Pero también el presidente de la República explicó en su discurso cómo el apoyo al sector turismo, que ha llegado ya a 5 millones de turistas, se traduce también en la creación de empleo. La inversión que se está haciendo en educación, que no solamente la construcción de escuelas, explicó cómo una gran cantidad de maestros han podido entrar al sistema educativo a través de los concursos, pero también en el apoyo al sector agropecuario, las visitas sorpresas que ha hecho el presidente de la República y el apoyo a los pequeños productores asociados en cooperativas, pues ha permitido que se genere una gran cantidad de empleos
Explicó también el presidente el tema que tiene que ver con el Banco de Reserva y cómo su crecimiento en sectores empresariales, principalmente del sector privado, ha podido generar estos empleos de calidad. Es decir, que nosotros consideramos que incluso las expectativas de creación de 400.000 empleos que tiene el programa de gobierno del presidente Danilo Medina en 4 años, pues va a ser superada en el año agosto de 2016, cuando culmine su mandato presidencial, porque en definitiva nosotros creemos que la explicación que dio el presidente de la República del desempeño que hizo de la administración del presupuesto, de la finanza y de las proyecciones que hizo para este 2015 con respecto a las expectativas de todos los sectores, superó las expectativas del pueblo dominicano. Yo quiero vivir en ese país. Yo quiero vivir en ese país. Disculpen que vamos a tener más tiempo para opinar al respecto, pero es importante también ver lo que opinó la gente en la calle con relación al discurso del presidente Medina. Lo tiene nuestro compañero Julio Caraballo. A nivel de los haitianos, yo que quedo sacando yo, no él, porque es muy feo con haitianos. Bueno, él tenía también que ver la economía del país. Tú sabes que esto no está fácil, y aparte de eso, este país no hay un peso en la calle, la que mayoría piensa que hay. Como él dice que están ahorrando, eso es mentira. Claro, todo lo que están haciendo con nosotros haitianos. Lo que más no hacen de todo aquí y él no hace nada. Él no aumentó la economía está bastante mala. Uno le dan el dinero y no haya qué hacer con él, porque todo está subiendo y subiendo. Y él nada de bajar. Lo único que no habló de lo que todos sabemos, que la economía del país está media coja. Bueno, sus opiniones, por favor. Mira, yo quiero destacar, y te voy a decir, no, te voy a puntualizar algo. El 73% de los dominicanos perdió la esperanza en la economía. Es decir, el 73% de los dominicanos dice que la economía está mal y no hay forma de arreglar. Es decir, de ahí se traduce lo que te comentaba, la parte que tiene que ver con los indicadores macroeconómicos que le dieron al presidente y la base que tomaron para demostrar un falso crecimiento que no es real. Si la realidad que vive el pueblo dominicano no es la que plasmó el señor presidente de la República. Ay, y ojo con esto. Él habló del plan de carbón. Y ahora en la segunda fase vamos a hablar de plan de carbón. Pero además tú también tienes que tomar en cuenta que el presidente Medina en su discurso no mencionó para nada el tema de la corrupción, el tema de la impunidad, el tema del sometimiento a la justicia a funcionarios acusados de actos contrarios a la ley. Obvió por completo la parte que tiene que ver con corrupción y con impunidad. Y ustedes vieron que el senador Félix Bautista no asistió a la asamblea. Ok, oye, que planteó el Víctor, del Doing Business se refirió. Claro. Que lo que establece el Fondo Monetario para establecer el clima de inversión en un país. Queriendo indirectamente decir que hay un clima favorable perdóname, para hacer... digo que sí lo vio, que estaba ahí. Yo no lo vi. Y se paró y aplaudió, pues, lo único que aplaudió fue Bautista en el discurso fue cuando hablaron de las obras de San Juan. Ok, entonces, déjame decirte, Bueno, pero tú no has dicho, perdón, lo que no lo vi, pensé que no lo le decía que hablar de Doing Business, él quería demostrar de que hay clima de inversión favorable en la República Dominicana. Y lo que toma parámetro ese organismo, el Fondo Monetario, el tema de corrupción precisamente, entre otras cosas, seguridad jurídica, la capacidad que tiene el país de competitividad, pero realmente el tema de corrupción como tal, el presidente de la República no lo tocó, y no es primera vez que no lo toca. Vamos a la pausa comercial, ya vamos a regresar con más. Manténgase en sintonía de CDN Canal 37.